La apropiación cultural. El tema de la apropiación cultural es objeto de mucho debate. Algunos sostienen que es intrínsecamente incorrecta, mientras que otros creen que puede abordarse con respeto y sensibilidad. Muchas personas han adoptado en algún momento el modo de hablar o el atuendo de una cultura diferente. Aunque en un principio pueda parecer una forma inofensiva de apreciación cultural, hay casos en los que estas acciones pueden considerarse irrespetuosas. Antiguamente, el comercio servía de puerta de entrada al intercambio cultural, fomentaba el comercio, introducía tejidos exóticos en nuevos mercados e inspiraba diseños innovadores. Este intercambio también allanó el camino para la apropiación cultural. La cultura pop se apropia a menudo de elementos de las culturas indígenas, como la vestimenta y la lengua, lo que puede hacer que estas culturas se sientan irrespetadas al ver que sus tradiciones y estilos son robados y comodificados. ¿Qué es realmente la apropiación cultural? ¿Cómo surgió y cómo se puede evitar? Profundicemos en este concepto. ¿Qué es la apropiación cultural? La apropiación cultural es la adopción o el uso de elementos de una cultura por miembros de otra cultura. Parte del problema de la apropiación cultural es la falta de comprensión de la importancia que puede tener una imagen o un concepto dentro de una cultura específica. Este comportamiento se deriva de la desinformación y las normas culturales que han existido durante mucho tiempo y a menudo es alimentado por los medios de comunicación de masas. Puede observarse en diversos aspectos de la vida de las personas, como su forma de vestir, bailar, vocabulario, acento, comportamiento, maquillaje, peinado y otros. Prevalece en diferentes entornos como el lugar de trabajo, los festivales de música, las fiestas e incluso en la calle. Historia de la apropiación cultural. Como término, la apropiación cultural apareció por primera vez en la segunda mitad del siglo XX. Es posible que se utilizara por primera vez en escritos académicos sobre el colonialismo y el expansionismo occidental ya en la década de 1960. Las culturas occidentales a menudo descubrían elementos de otras culturas a través del colonialismo y la expansión, así como del comercio y el mercantilismo. La apropiación cultural está relacionada con el saqueo cultural, el acto de robar físicamente bienes culturales a las personas. Por ejemplo, en 1897, los británicos invadieron el reino de Benín, actual sur de Nigeria, matando a muchos de sus habitantes y robando objetos como bronces, marfiles y cofres. Estos artefactos saqueados se han vendido y comercializado en los mercados europeos, a pesar de pertenecer al pueblo de Benín. Hoy en día, mucha gente equipara el préstamo de elementos culturales con el saqueo físico de bienes, sobre todo porque muchos elementos culturales se descubren gracias a estos robos. Esto ha sucedido en muchos países africanos donde las potencias coloniales saquean sus propiedades y las guardan en sus museos como artefactos para su exhibición. Hay que tener en cuenta que la apropiación cultural en la historia no se limitó al saqueo. En el siglo XVII, los viajeros occidentales adoptaron prendas de vestir como la corbata y los chalecos de seda de Croacia y Oriente Próximo. Los vaqueros estadounidenses empezaron a llevar sombreros inspirados en los sombreros de vaquero, después de conocer el estilo mexicano durante la Guerra de Secesión. A menudo se acusa a Otis Presley de ser un apropiador cultural de la música negra. ¿Sabía, por ejemplo, que Hound Dog era una versión del disco de Big Mama Thornton? Del mismo modo, The Lion Sleeps Tonight no era originalmente de los Tokens. La grabó el músico sudafricano Solomon Linda como Mbube en 1939 y nunca recibió derechos de autor por ella. El término apropiación cultural, que despegó en la década de 1980, también se utilizó en espacios académicos para debatir cuestiones como el colonialismo y las relaciones entre grupos mayoritarios y minoritarios. Como muchos otros términos, el de apropiación cultural acabó saliendo del mundo académico y entrando en la cultura popular. Tras explorar el contexto histórico de la apropiación cultural, es crucial profundizar en los distintos tipos que se han identificado. Hay 4 tipos distintos de apropiación cultural que se han identificado a través de la investigación. Estas categorías sirven para arrojar luz sobre cómo se manifiesta la apropiación cultural en la sociedad, proporcionando un marco para comprender sus implicaciones económicas, políticas y sociales.
El primer tipo de apropiación cultural es la dominación, en la que la cultura dominante en la sociedad se apropia de elementos de otras culturas. Esta dinámica de poder se manifiesta en el intercambio desigual de prácticas culturales. El segundo tipo es el intercambio, en el que dos comunidades comparten aspectos de sus respectivas culturas en pie de igualdad. Este tipo de apropiación cultural se caracteriza por un intercambio mutuo de elementos culturales. La explotación es el tercer tipo de apropiación cultural, en el que la cultura dominante se apropia de elementos de las culturas minoritarias sin ofrecer compensación ni reconocimiento. Este tipo de apropiación perpetúa los desequilibrios de poder y borra las contribuciones de las comunidades marginadas. El último tipo es la transculturación, que se produce cuando los individuos se nutren de múltiples culturas, lo que dificulta distinguir entre ellas y reconocer adecuadamente sus orígenes. Este tipo de apropiación difumina las fronteras culturales y complica el proceso de dar crédito a quien lo merece. Ahora que ya hemos identificado los distintos tipos de apropiación cultural, examinemos algunas áreas de apropiación cultural. Llevar tocados, caras negras, kimonos y otros símbolos culturales como disfraces es un claro ejemplo de apropiación cultural. Estos estilos tienen un profundo significado en diversas culturas y se llevan tradicionalmente para actos ceremoniales o culturales específicos. Es importante reconocer y respetar el significado cultural de estos artículos y abstenerse de utilizarlos como meros accesorios con fines de entretenimiento. Si no está seguro de si algo que está haciendo es o no apropiación cultural, es mejor pecar de precavido y evitar hacerlo. También puedes preguntar a los miembros de la cultura en cuestión qué opinan. Recuerda que la apropiación cultural puede producirse en muchos ámbitos diferentes de la cultura, entre ellos religión y espiritualidad. Llevar símbolos religiosos sagrados como accesorios de moda, como el bindi hindú o los collares de cruces cristianos, sin entender su significado. Ropa y moda. Es importante ser consciente y respetuoso a la hora de llevar ropa tradicional de otras culturas como disfraces o adornos de moda. No comprender o apreciar el significado cultural de estas prendas puede considerarse una falta de respeto. Por ejemplo, llevar un tocado nativo americano a un festival de música sin comprender su significado cultural puede resultar ofensivo. Comida. Cuando preparamos un plato de otra cultura de forma poco auténtica, demostramos una falta de respeto por la cultura de origen. Esto no solo perpetúa los estereotipos, sino que también contribuye a la dañina práctica de la apropiación cultural de alimentos. Por ejemplo, Japón obtuvo la idea del sushi de China. Sus dulces con peito se basaron originalmente en los dulces portugueses. Los macarrones con queso, los gofres y los fritos estaban en Europa en la época medieval. Los tomates son originarios de Sudamérica y Centroamérica, no tienen nada de italianos. Cabello y belleza. La apropiación cultural mediante la adopción de peinados o prácticas de belleza de otras culturas sin la debida comprensión o respeto por su significado es un problema común. Las trenzas tienen una rica historia en diferentes culturas, con intrincados diseños y estilos que las han hecho populares en todo el mundo. Hay un debate en curso sobre si el hecho de que personas no negras lleven ciertos tipos de trenzas es apropiación cultural, ya que algunos creen que estas trenzas son parte integrante de la cultura negra, mientras que otros piensan que deberían ser accesibles a todos, independientemente de su raza. Es importante señalar que no todos los casos de apropiación cultural son iguales. Algunos casos son más perjudiciales que otros, dependiendo del contexto y de la intención de la persona que se apropia de la cultura. Por ejemplo, representar una danza india por diversión sin conocer la cultura india, utilizar palabras de otros idiomas sin entender su significado o utilizar obras de arte, símbolos o historias de otras culturas sin entender o respetar su significado, puede calificarse de apropiación cultural. Dicho esto, veamos cómo evitar las prácticas de apropiación cultural. Para evitar las prácticas de apropiación cultural es necesario que adquieras una comprensión más profunda de las diferentes culturas, que te sumerjas en los conocimientos que te interesan. Busca literatura, artículos y documentales que arrojen luz sobre diversas prácticas culturales. Además, busca conversaciones con personas de esas culturas para ampliar tu perspectiva. Cuanto más informado estés, menos probabilidades tendrás de ofender o malinterpretar involuntariamente. Recuerde siempre acercarse a los símbolos y prácticas culturales con sensibilidad y respeto, y evite tergiversar tradiciones que tienen significado para otros. Participar en actos culturales, apoyar a empresas propiedad de minorías y contribuir a organizaciones que ayudan a otras comunidades son formas significativas de demostrar solidaridad.
Si te invitan a participar en una ceremonia o ritual cultural, pide permiso y afronta la experiencia con reverencia por las tradiciones que se comparten. Fomentando un espíritu de apertura y respeto, podemos cultivar una sociedad más integradora y armoniosa. Apreciación cultural y apropiación cultural. Comprender la diferencia entre apreciación cultural y apropiación cultural siempre es importante. Pero resulta aún más crucial durante Halloween, cuando a la gente le encanta disfrazarse de alguien o algo totalmente distinto de sí misma. Así pues, analicémoslo juntos. El aprecio cultural implica abrazar y celebrar otras culturas y ser consciente de no cruzar la línea de la apropiación cultural. A veces, la diferencia radica en la intención de la persona implicada. Por ejemplo, llevar un kimono a un festival cultural japonés puede considerarse aprecio cultural, mientras que llevarlo a una fiesta de Halloween puede considerarse apropiación cultural. Durante muchas décadas, los seres humanos han tomado prestados diversos aspectos de diferentes culturas. Sin embargo, la apropiación cultural se vuelve problemática cuando estas culturas no reciben el reconocimiento y el respeto adecuados. Si la gente quiere incorporar elementos de otras culturas a sus propias prácticas, debería apreciarlos en lugar de apropiárselos. Por desgracia, a veces se tergiversa el acto de tomar prestado de otras culturas, lo que provoca reacciones negativas, especialmente en las redes sociales. En última instancia, todas estas consecuencias se derivan del hecho de que un individuo más poderoso no se comprometa de forma reflexiva y respetuosa con la cultura de otro, lo cual es perjudicial independientemente de que sea intencionado o no. Si te gustó el vídeo, suscríbete, like y comparte, y no olvides activar la notificación, para no perderte nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en Mazael Media, la información en el centro del mundo.